¿no? Sí, señor. O sea que ya saben la teoría de los circuitos. ¿Qué Entre hicieron, comillas, sí. qué Más o hicieron menos. más o menos, qué hicieron en el circuito, en el laboratorio, perdón? Hicimos en serie y en Paralelo. paralelos. Vimos la corriente, el voltaje y... ¿Qué más? Y los corriente, voltaje y el otro Resistencia. y la resistencia, sí. Pero ya va. Eso es Sí, señor. esto. Una batería y un poco de resistencia. Este caso es más sencillo, ¿no? Porque simplemente este, establecer allí un sentido de la corriente y saber que la corriente cuando llega a un nodo como esto se divide, agarra un nodo diferente y la cantidad de corriente que va a circular por cada nodo pues va a depender de la resistencia. Este es un caso sencillo. Este fue el que vieron en el laboratorio. Sí, señor. ¿Y qué pasa si, cuál es la diferencia entre este caso? Déjenme copiar voy a copiar este circuito. Déjenme hacer eso acá. Y lo pongo en el tablero. ¿Ok? Para que lo comparemos. Lo voy a poner aquí, este circuito. Y lo vamos a comparar con este. Por ejemplo. Voy a capturar este chiquito. Lo traigo para el tablero. Y corto acá. Bien. Estamos viendo el tablero, ¿verdad? Sí, Sí, señor. señor. Bien. Fíjense, en este de la izquierda, pues nada, suponemos que la corriente fluye en algún sentido. Por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj. Suponemos que la corriente, digamos, fluye, sale de acá y se va por este camino, llega aquí y se divide en tres caminos, en tres porciones, ¿ok? Llega aquí y se vuelven a unir en este punto y vuelve a salir por acá, esa corriente. ¿Qué corriente es esa? Y la corriente I. ¿Qué tenemos aquí? Que bueno, que en este punto la corriente I se divide en tres. Quiere decir que I es igual a I1 más I2 más I3. ¿Ok? Eso en cuanto a las corrientes. Y sabemos que cada una de estas... Ajá, una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué diferencia de voltaje hay entre este punto y este punto? Entre A y B, que es el mismo A y B. Entre A y B, ¿qué diferencia de voltaje? ¿Cuál es la diferencia de voltaje entre A y B? No debería ser igual por ser paralelo. Sí, debería ser el mismo, ¿no? ¿El mismo qué? Voltaje Voltaje. cuando sale. Este de acá. Sí, ¿no? Yo pregunto, ustedes me dicen si es... Pues sí, porque Sí. está en paralelo. Entonces aquí hay 18 voltios. ¿De acuerdo? Quiere decir que, voy a ponerlo aquí en azul, entre esta resistencia, acá y acá, hay 18 voltios. Entre este punto y este punto hay 18 voltios. Y entre este punto, que es como si hubiese dibujado la resistencia aquí. Lo hicieron ahí como para confundir. También hay 18 voltios, ¿de acuerdo? O sea que
la diferencia de voltaje, en este caso son 18 voltios. ¿Okay? Entonces, si llamamos a esto R1, a esto lo llamamos R2, y a esto lo llamamos R3, entonces, si conocemos el valor de la resistencia, porque nos lo están dando, entonces podemos decir que no podemos determinar por la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a ¿qué? La intensidad por la resistencia. Voltaje el voltaje. O sea que yo puedo determinar cuánto vale I1, I2 y 3 para cada resistencia, porque lo que cambian son las resistencias. ¿Ves? Una vale 3, una vale 6 y una vale 9. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? Ahí no hay más nada. Pero aquí sí hay una diferencia bastante importante con el otro circuito. Está claro acá, ¿no? No, digamos, no hay nada acá que... O sea, es decir, I1 es el voltaje entre R1 y 2 es el mismo voltaje entre R2 y 3 es igual al mismo voltaje entre R3. ¿Sí? Y la suma de estas, si sumo esto, esto me da ahí. O sea, calculo cada una de las corrientes porque conozco estos valores, sumo, ¿no? Y obtengo la corriente que está pasando por acá. ¿Cuál fue mi suposición original? ¿Qué fue lo que yo supuse? Yo supuse que ¿qué fue lo que yo supuse acá? Nada, que le di una dirección a la corriente. Supuse que la corriente va de este menos a más. Eso es mi suposición. Pero acá hay una... listo, ¿verdad? Todo esto son 18 voltios. 18 voltios, 18 voltios y R1 vale lo que tenga que valer. ¿Sí? Y así puedo resolver cualquier circuito, por muy complicado que sea. ¿Ok? Vale. Profe, Dígame. pero cuando son mixtos, ¿hay alguna, o sea, primero o sea, cuando son mixtos y se quiere hallar la resistencia equivalente? ¿Qué llamas turbista? Empecemos por ahí. Cuando en un circuito está, o sea, hay a la vez pedazos como en serie y paralelo y todo como... Bueno, pero si quieres, hagamos una cosa aquí simple. Vamos a poner acá una resistencia. Y ya está. La resistencia de, no sé, de 4 ohmios. Eso no cambia nada porque en estas... entonces, bueno, sí cambia, obviamente. El circuito ahora tiene estas 3 resistencias, que yo las puedo sustituir por un equivalente, y me quedarían 2, voy a arrimar esto para acá. No, esto no. Ok, ajá, entonces, ¿qué cambia ahora acá? ¿Qué cambia? Que el voltaje entre A y B ya no son 18 voltios, sino que el voltaje entre A y B es menor que 18 voltios, porque el circuito equivalente a este es un circuito que tiene la batería
Viene para acá. Estas tres resistencias en paralelo las puedo sustituir por una equivalente. ¿Ok? Y esta resistencia la voy a dibujar acá. ¿Ven? Entonces, esta resistencia equivalente es la resistencia el 1 sobre 1 entre 3, ¿sí? 1 más, porque la resistencia en paralelo se suman los inversos, ¿no? Sí, cierto. Sí, señor. Tuve un lapsus mental. Sí, cuando están. Entonces esto es 1 más el inverso de 1 entre 6 más el inverso de 1 entre 9. ¿Eh? ¿Y esto cuánto da? Uno coma 63. 1, coma. 1, 63. 1,63. Okay. Entonces, aquí hay 18 voltios. ¿Sí? ¿Qué voltaje hay acá? ¿Y qué voltaje hay acá? ¿Cuál es la diferencia de voltaje entre este punto y este punto? Y entre este punto y este punto. Entonces, en este caso, la corriente que fluye por acá es la misma, porque las resistencias están en serie. O sea, ¿qué corriente será esa? O sea, la corriente que circula, o sea, I es igual, si uso la ley de Ohm, I es voltaje sobre resistencia. El voltaje, vamos a llamar esto de la resistencia, vamos a llamar esto A, B y C. El voltaje AB, si quieren, por la resistencia, no, entre la resistencia, es igual, porque es la misma corriente que pasa por acá. Este dijimos que era de 4 ohmios. Okay. Es más, tengo dos resistencias. Esto le puedo sumar 4 ohmios y tengo las dos resistencias. Esta la puedo reemplazar por una. Pero bueno, pero fíjense. La corriente que circula por acá, por esta resistencia, es la misma que circula por acá, ¿no? La misma que circula por acá. A diferencia de esto que no se parte en tres. Entonces, esta corriente es el voltaje en esta resistencia por el valor de la resistencia, porque corriente es voltaje entre resistencia. Y también es igual al voltaje DC entre la resistencia esta que vale 4 ohmios. ¿Ok? ¿Qué conocemos acá? Bueno, conocemos este valor, pero estos no. Pero yo sé que 18 es igual B sub AB más B sub BC. ¿Sí o no? Porque están en serie. Entonces, la diferencia potencial en este punto y en este punto es la suma. Entonces, de aquí yo puedo despejar, no sé, despejamos B a B, que es 18 menos B sub BC. Esto lo puedo sustituir aquí, ¿ok? De esta igualdad, y despejo B sub BC. ¿Sí o no? Que ya conozco este valor.
¿Cuánto da eso? A ver, ya que lo estamos haciendo. O sea, sería 4 veces. Bueno, no, tengo que hacer un poquito de álgebra primero. Esto sería 18 menos B sub C entre la resistencia equivalente que calculé hace rato, y esto es igual a este 4, lo puedo poner acá multiplicando, y esto es B sub C. Tengo que sacar factor común B sub C para despejar. ¿Cuánto da eso? A ver, ¿quién lo hace primero? ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? ¿Mm? ¿Saben qué tienen que hacer, no? Multiplicar. 4 por 18, 72, menos 4 por BC. Si quiere pasamos este para acá. Multiplicar. Ok. Y pasamos este para acá, me queda 72. Igual. Sacamos factor común esto. Entonces me queda B sub C. Lo pasé positivo, ¿no? Y despejo. Y esto lo paso a dividir. ¿Sí? Y ponen este valor de 1,63 aquí. Eso está bien. Daría 12.78. ¿Cuánto? 12.78. Voltios, ¿no? Entonces esa es la caída de voltaje acá. Acá sí, 12,78. Entonces, si esto vale 12,78, ¿cuánto vale la caída de voltaje acá? ¿Cuánto vale B sub AB? Serían 18 menos 12,78. Eso es 5,22. Esa es la caída de voltaje acá. ¿Y cuánto vale la corriente entonces? Pues nada, la calculo por aquí o por aquí. ¿Cuánto vale 12,78 entre 4? Para calcular la corriente. 12,78 entre 4. De 3,2. 3.195. ¿Cuánto? 3.195. O 19, pero solo dos dígitos. De 19 amperes. Ok, bien. O sea, agregarle una resistencia, no. Si le agrego otra aquí arriba, pues entonces tendría 3 resistencias en serie. Pero vieron que o sea, agregar una resistencia, como dices tú, mixta, circuito mixto, no pasa nada. Un poquito más el cálculo. Lo que tienen que tener claro es lo siguiente, que cuando la corriente llega a un nodo, como este, se bifurca, ¿sí? En este caso, en 3 corrientes, porque cada una agarra por una rama.
Y el valor de la corriente, obviamente, tiene que ver con el valor de la resistencia. Si esta es más pequeña, por aquí va a ir más corriente. Si esta es más grande, por aquí va a ir menos corriente. De hecho, pudimos haber calculado estos tres valores y ya está, ¿no? Ok. Bien, ¿alguna pregunta? Este es el caso más sencillo. Una batería y tal. Vieron que simplemente saber que cuando las resistencias están en serie, no importa cuántas sean, en la corriente que pasa por ahí es la misma para cada una de ellas. Porque si no fuese así, acuérdense que la corriente es flujo de carga. Si eso no fuese así, las cargas se estarían acumulando en algunos sitios y qué sé yo, y sabemos que eso no pasa. Okay. Está conectado a una batería, obviamente. Listo. Y cuando están en paralelo, como en este caso, pues ustedes ya saben porque me lo han dicho, el voltaje para todas ellas es el mismo. Por razones. ¿Sí? Si yo pongo aquí un multímetro, ¿cuánto me va a medir? 18 voltios. Si pongo aquí el multímetro, ¿cuánto va a medir? 18 voltios, obvio. Bien, ¿qué programa usaron ustedes para simular los circuitos? Hay uno por ahí que se llama Protego, una cosa así. En el laboratorio. PET colorado. ¿Por qué se les oye tan mal el audio? Se oye entrecortado, muy entrecortado. No sé, profe, de pronto el internet. Le voy a escribir entonces. Sí, cuando vean que no pueden. Aquí abrí el chat. FED se llama. Y es gratuito, es libre, es software libre o... Sí, señor. Okay. Bueno, nada, cálculo sencillo. El problema, esto se complica, es cuando tenemos este caso, un caso como este. Verlo aquí grande. Ven que la diferencia aquí es que hay dos baterías. ¿De acuerdo? Están conectadas acá, el negativo aquí con el negativo. Petro, presidente. ¿Perdón? No te entendí. Los uribistas, Hernani. Hay un compañero. ¿Dónde? Ni idea, pero No entiendo nada de lo que están diciendo. ¿Qué pasó? no, tal vez a un compañero se le prendió la Ah, ya. Listo. por error y dijo quién sabe qué. Ya. Petro no es nadie. Es que no entendí nada entonces. Fíjense, la diferencia acá es grande porque aquí nosotros supusimos una dirección de la corriente y ya está porque tenemos una batería. Pero aquí hay un problema porque no sabemos con exactitud cuál de estas dos baterías, o sea, las direcciones de las corrientes que deberían tener en cada circuito de estos. Cada circuito cerrado de estos se llama una malla, donde puede circular las corrientes. Entonces, como tenemos ese problema allí, tenemos ese grave problema, que no sabemos, por dónde se va a ir la corriente. Okay. En este caso, las dos baterías son iguales. Entonces, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, esta es de 18 y esta es de 5? ¿Hacia dónde van a circular las corrientes? No sabemos. Entonces, lo que se hace es que se estipula allí una convención y unas reglas para resolver ese problema. Y eso es lo que hacen acá en el libro. Acá. Bueno, primero usamos estas dos leyes.
Una ya es obvia, digamos, que las corrientes, la corriente que entra tiene que ser igual a las que salen. Es decir, que la suma de todas vale 0. Y la otra es que nos dice que, aquí nos lo explican, que las diferencias de voltaje en cada una de estas, si yo escojo una rama, esta por ejemplo, entonces la diferencia de voltaje que hay entre este punto y este punto, cuando yo la sume con este punto y la sume con la diferencia de voltaje acá, tiene que ser 0. Okay, esta de que era ahí. ¿Sí? Igual si escojo la otra rama. ¿Sí? Lo que yo no sé, porque no sé muy bien para dónde van a tomar las corrientes, porque si tomo una en un sentido, yo no sé qué dirección puede tener la otra. Entonces hay una serie allí de reglitas, sobre todo para ser consistente, ¿no? Para no tomar las direcciones equivocadas de las corrientes. ¿Okay? Entonces, esa convención hay que tenerla bien. Quité lo que no era. Hay que tenerla clara y aquí en el libro lo hacen. Acá, es esta. ¿Qué es lo que uno hace originalmente? Uno supone una dirección de corriente. Ajá, yo voy a suponer que la corriente fluye así. ¿Sí? Que la corriente fluye en un sentido o en el otro, no importa. Aquí suponen que la corriente fluye así. O sea que aquí una parte sale para la... Esto es una suposición. Una suposición. Suponen que esta batería genera una corriente. Cuando llega aquí, una parte se va para allá y otra parte se va para acá. Y cuando llega a este nodo, una parte agarra para abajo y otra parte agarra por esta resistencia. Circula por aquí. ¿Okay? Entonces, obviamente no puede agarrar para acá para arriba, porque la corriente viene en este sentido. Y debería seguir para acá. Y agarrar para acá, no para acá, porque... Entonces ven que hay un conflicto. Un conflicto. Entonces, se hace lo siguiente, fíjense. Para evitar tanto conflicto. Y miren lo que dice acá. En cada diagrama hay una diferencia de voltaje. Aquí hay una diferencia de voltaje, aquí hay una diferencia de voltaje, aquí hay una diferencia de voltaje. ¿Ok? Entonces, cada elemento del circuito se recorre desde A hasta B. En estos ejemplos, siempre voy a suponer que voy a recorrer el circuito en una dirección. Aquí yo voy a decir, voy a escoger esta dirección. Que la corriente fluye así. En esta dirección. ¿Ok? Y en esta rama entonces fluye así. Yo escojo esas direcciones de manera arbitraria. ¿Sí? Pero, como una vez que la escogí, tengo que ser consistente con lo demás. Entonces, aquí estamos suponiendo que estos son trocitos, ¿ves? Estos son los trocitos de cada una de estos elementos que aparecen acá. Con un sentido que yo ya escogí, aquí dice, mire, de A hasta B. Estoy suponiendo que la corriente fluye de A hacia B. Entonces, la convención es la siguiente. La convención para determinar la diferencia de potencial a través de un resistor y una batería. Okay. Entonces, si la corriente va en esta dirección, el sentido de la corriente, de A a B, estoy haciendo el recorrido, la diferencia de potencial, el voltaje, no es, digamos, sabemos que el voltaje es I por R, porque esa es la ley de Ohm. Voltaje es I por R. Okay. Pero vamos a suponer que es menos I por R. Acuérdense que yo necesito calcular la sumatoria de los voltajes. Y eso igual a 0. Entonces,
Si yo estoy yendo de A hacia B, entonces la caída de voltaje en esta resistencia es menos I por R. Corriente por R. Si es en sentido contrario, entonces es más I por R. Más I por R. ¿Ok? Convención para resistencias. Yo estoy recorriendo siempre el circuito en la dirección, en esta dirección. Siempre. Según este ejemplo. De A hacia B. Entonces, en esa dirección, si la corriente coincide con la dirección de la corriente que escogí, es menos. Y si la corriente va en sentido contrario a la dirección que yo escogí, es más. ¿Ven? Con las baterías pasa algo parecido. Acuérdense, la dirección que yo escogí para hacer el recorrido por el circuito es de A a B. Entonces, si voy de menos a más, esta batería la tomo como más. Y si voy de más a menos, acuérdense que estoy en este sentido, la tomo como menos. Y esa es la convención que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, es importante incluso yo creo que hasta anotarla para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Aquí dice, las cargas se mueven del extremo del potencial alto de un resistor hacia el extremo del potencial bajo. ¿Okay? Si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, se atraviesa, soy yo que estoy suponiendo que voy a recorrer el circuito en esa dirección. Entonces, la diferencia potencial a través del resistor es menos I por R. ¿Okay? ¿Sí les quedó claro? Y en caso contrario, pues es más I por R. Tiene que haber una consistencia, porque acuérdense que si todas son positivas, pues nunca me va a dar esto igual a 0. Perdón, esto. La sumatoria. Nunca me va a dar igual a 0, obviamente. ¿Sí? Y para las baterías también. Para la batería es más fácil acordarse. Si yo escogí esta dirección para hacer el recorrido a través del circuito y voy de menos a más, le pongo un más a la batería. Y si voy de más a menos, le pongo un menos. ¿Sí? Si el recorrido lo hago en este sentido y coincide con la dirección de la corriente, entonces es menos. Y si la corriente va en sentido contrario, es más. Es decir, que cuando yo creo que aquí hay un ejemplo. Y ahorita hacemos uno nosotros. Pero, profe, entonces el ejemplo está hablando, o sea, lo que nos acaba de explicar es cuando hay dos baterías o cuando es un... Cuando hay N baterías y N mallas, uno va haciendo malla por malla. Por ejemplo, acá. Sí. Fíjense. Pero una pregunta en el sistema, pero si fuera en la vida real, ¿eso no se quemaría? ¿O algo así? ¿No sé qué? ¿No se quemaría o algo así? No sé, se me dio por Acá. pensar. ¿Por qué se va a quemar? Porque... No sé, o sea, Ah, bueno, sí, bueno, no sé. Se suele pasar. Sí. Para eso están las resistencias, ¿no? Para eso están las resistencias, qué sé yo. Pero fíjense, en este ejemplo, yo no sé qué... Aquí está, pues tenemos una batería pues, dispuesta así. ¿Okay? Entonces, obviamente, aquí hay una diferencia de potencial, aquí hay una diferencia de potencial, aquí hay una diferencia de potencial y aquí hay una diferencia de potencial. La suma de esa diferencia de potencial es igual a 0. ¿Sí? Lo que tengo que es tener una reglita para poder sumarlas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué direcciones cogen acá. La figura muestra las polaridades de las baterías y una suposición de la dirección de la corriente. Acá. Vamos a suponer que la corriente fluye en esta dirección. ¿Okay? La batería de 12 voltios es la más fuerte de las dos. ¿Qué significa que sea la más fuerte de las dos? Bueno, porque acuérdense que las baterías son
como una especie de bombas de electrones. Están enviando electrones. ¿Sí? Entonces, una de estas dos baterías, como son diferentes, se impone en el flujo de la corriente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. La batería de 12 voltios es la más fuerte de las dos, por lo que la corriente debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, están suponiendo, acá, van a suponer que dice que la corriente debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido contrario de la manecilla del reloj es este, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esperamos que nuestra idea de dirección de corriente, que esté mal, uy. Bueno, hay un problema ahí con la redacción. Bueno, no importa. Lo que voy a suponer es que yo voy a tomar la dirección de la corriente así, contraria a esta, para ver qué pasa. Eso es lo que me va a dar un signo mal. El resultado me va a decir, no, la dirección que yo tomé no es la correcta. Eso es lo que va a decir. Pero vamos a ver, vamos a aplicar la regla que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces yo, aquí en el ejemplo, están tomando esta dirección para recorrer el circuito. Esta dirección para recorrer el circuito. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que decía la regla aquí arriba? Esta. Que si yo recorro en este sentido y coincide con la dirección de la corriente, entonces es I por R. ¿Okay? Y en sentido contrario, si la corriente va en sentido contrario es más I por R. Ah, y las baterías. Si es de menos a más, es positiva, y si es de más a menos, cuando yo voy recorriendo, ¿no? Es negativa. Entonces, esto sería de menos a más porque estoy recorriendo en este sentido. Entonces, ¿esto sería positivo o negativo? Si hago el recorrido en este sentido. El de 12 sería positivo. Positivo. Sería positivo. A ver, De D a C, de menos a más. Y estoy recorriendo el circuito de A a B, es positivo. Ujú. Esto como que está mal. Vamos a ver. Bueno, aquí empieza por arriba. pero profe, eso parece la función dependiente, ¿no? ¿Es Ah, que? no, perdón, perdón. Es que en la fórmula de abajo, no. Es que, Perdón. claro, ¿sabe qué pasa? Es que esto está enredado, es muy enredado. Es que, fíjense lo que dice acá. Aquí lo cambian. Dice, suponga que la corriente es en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra en la figura. Al recorrer el circuito en la dirección de las manecillas del reloj, comenzamos en A. Se ve que entre A y B representa una diferencia de potencial más G1. Entonces, pues, yo no sé para qué ponen acá esto, no entendí. Entonces vamos a hacerlo como están diciendo ahí en el libro. Suponga que la corriente es en el sentido de las manecillas del reloj. Y así voy a recorrer el circuito, en este sentido. Así. Entonces, empecemos por aquí. Voy a empezar a hacer las sumatorias de voltaje. Esto sería, aquí la corriente y en la dirección que estoy tomando es la misma. Es la misma, ¿verdad? Entonces esto es positivo. 1. Ah, bueno, aquí está. Ahora, la corriente viene por acá. La corriente que está atravesando esta resistencia tiene el mismo sentido del camino que yo escogí.
Eso significa que el voltaje acá, el voltaje es I por R. ¿Sí? Entonces lo que me queda por definir ahí es el signo. Esa caída de voltaje I por R, ¿la tomo positiva o negativa? Según la convención que está ahí arriba. ¿Negativo? Sí, Si negativo. tiene la misma dirección de recorrido es negativa. Entonces aquí pongo un menos. Aquí va un menos. Ah, caramba. Detesto el lapicito del Zoom. Lo peor. ¿Esto qué era? De 1 menos y... Fíjense que solamente hay una sola I, ¿no? Porque como todo está en serie. Ajá. Y aquí estoy yendo de más a menos. Como estoy yendo de más a menos, entonces aquí va un menos E2. ¿Ok? Y aquí la corriente va en este sentido. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia es menos I por R2. Y eso tiene que ser igual a 0. Esa es la regla en el caso de una sola espira. ¿Ok? Bueno, aquí está en realidad, estoy reescribiendo lo que ya está escrito aquí abajo. Listo. Aquí la clave es saber cuándo es menos y cuándo es más. Eso es todo. Porque lo que viene después es álgebra. Y después uno puede comprobar si queda bien. Dime. No se oye nada. Escribe porque no se te oye. Porque uno es Steven, mejor escribe. Escribe porque es que no se te oye absolutamente nada. Estás como en la galaxia de Andrómeda. uno Que escriba, que escriba. Ajá. Entonces, mientras escribe, veamos los cálculos. Mire, la recomendación es la siguiente. Así el problema se los den con números. ¿Okay? Le están dando el valor de cada variable y le están diciendo que las variables son E1, R2, R1. Entonces, primero ustedes escriben la ecuación de manera algebraica. Así, la ecuación. Entonces se llama el método analítico de hacer el problema. ¿Por qué es recomendable hacer eso? Porque si se equivocan es más fácil corregir. Y se ven cosas que no se ven cuando ustedes van a los números directamente. ¿Cómo resuelven ustedes el problema en los exámenes? Pues agarran y en vez de escribir, si tienen claro lo de los signos, entonces en vez de escribir esto, escriben 6 voltios menos 8 por I menos 12 menos I por 10. Eso es lo que ustedes hacen en los exámenes. Siempre, siempre. No. Primero escriban en letras las cosas. ¿Sí? Y una vez que tienen las cosas en letras, ustedes se dan cuenta, ajá. De esta ecuación, yo conozco E1, E2, R1 y R2. Lo que no conozco es I, pues lo despejo. Saco factor común y lo despejo y me da esto. Okay. Y ahí sí doy los valores. Y me dio con un signo menos. Me dio con un signo menos. Eso significa que el sentido de la corriente que yo escogí en realidad no es este, sino el sentido contrario. O sea, la corriente fluye en sentido contrario a como yo escogí el camino. ¿Se dan cuenta? Por eso parece un menos.
Ve, aquí dice, mire, el signo negativo indica que la dirección de la corriente es opuesta a la dirección que yo supuse. ¿Ok? Eso es, eso es. Vale. Sí, señor. Bueno, entonces, pendientes con, porque la confusión está aquí, en los signos. Fíjense que si se equivocan en un signo, pues obviamente esto le va a dar mal. ¿Ok? Pero fíjense que, ¿cuál es la ventaja de hacerlo primero de manera analítica? De manera analítica. Bueno, fíjense en la siguiente pregunta. Y si se invirtiera la polaridad de la batería de 12 voltios, es decir, si yo la volteo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Eso es equivalente a la batería de 2. Si yo la volteo, es equivalente a poner aquí un más. ¿Ves? Es equivalente a poner un más. No tengo que volver a sacar la cuenta. Bueno, aquí está. ¿Ven la gran diferencia, no? Esto con el ejemplo que está acá. Y este es el resultado de la corriente si yo volteo la batería. Si yo cambio la polaridad de la batería. O sea, la volteo. Pongo el positivo aquí y el negativo acá. Fíjense, la corriente es de 1 amperio. ¿Ok? Es más energético porque ahora un amperio. Ah, no. Como más energético. Bueno, no, circularía por el circuito una mayor corriente que en el caso de... O sea, si yo a esta batería le cambio la polaridad, en vez de pasar por aquí, en vez de circular. Fíjense que el resultado me está diciendo que esto está mal. En realidad la corriente fluye así. Más nada. Eso es lo único que me dice el menos de acá. Pero son 0,33. Eso es lo único. Okay. Y me están diciendo que si invierto la polaridad de la batería de 12, ¿cómo afectaría esto al circuito? Cállese, pajarito. Aunque podría repetir los cálculos, pues simplemente cambiar la polaridad es poner aquí un más, porque entonces cuando haga esto, cambia más y da un... ¿Ok? Bueno, este es un circuito, digamos, esto se llama un circuito de una sola malla. De una sola malla. Pero la cosa se puede complicar un poquito más. Un poquito más. Si ponemos 2 mallas o 3 mallas, como hasta acá. Tenemos 2 baterías, pero ahora tenemos 2 mallas. ¿Por qué tenemos 2 mallas? Bueno, pues que malla 1 o malla 2. ¿Ok? Tenemos una batería de 14, 10 y ese arreglo de resistencia que está ahí. Entonces, ¿qué harían ustedes? Lo mejor que pueden hacer, lo conveniente para resolver este problema, es que esto lo llamamos E1, esto lo vamos a llamar E2, esto lo vamos a llamar R1, esto lo vamos a llamar R2 y R3. Y hacen todo con álgebra primero. ¿Ok? Y no hagan eso que está aquí en el libro, que es que empiezan esto. No, nunca hagan esto, muchachos. Nunca hagan los cálculos así. ¿Ok? Háganlo así. Entonces, fíjense, en este problema, supusieron que la corriente tiene este sentido. O sea, que fluye así y aquí se bifurca en esta dirección, hacia así, ¿ok? Y una parte de la corriente viene por aquí. Supusieron eso,
Fíjense que por aquí en algún lado van a decir. Claro, lo que está diciendo es que este circuito es más complicado y no se puede simplificar haciendo resistencias equivalentes. ¿Ok? Entonces, porque no está claro cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, fíjense, elija arbitrariamente las direcciones de las corrientes como se marcan en la figura. Entonces, voy a suponer que esta corriente que viene por R2 pasa por acá en esta dirección y después hace este recorrido así, viene por acá. Eso es una suposición. Si lo supongo mal, no pasa nada. Lo que me va a dar es unos signos menos que me van a decir. Entonces, la primera de las... Acuérdense que tenemos dos ecuaciones que analizar. Una es que I1 más I2 tiene que ser igual a I3. Aquí está. I1 más I2 es igual a I3, ¿no? Aquí entra una, aquí entra otra, y la suma de estas dos tiene que ser esta, por razones obvias, ¿verdad? Porque si no se estuviese creando corriente de la nada. Aquí está. I1 más I2 es igual a I3. Entonces se analizan primero una malla y después se analiza la otra malla. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacen aquí en el libro. Aquí analizan la malla ABCDA. ABCDA. Van a analizar esta malla. Esta. ¿Sí? De la primera malla saco una ecuación, de la segunda malla saco la otra ecuación. ¿Ok? Y miro cuáles son las incógnitas y qué me da. Entonces, elija recorrer estas espiras en la dirección de las manecillas del reloj. Es decir, van a escoger este sentido para recorrer la malla, sentido de las manecillas del reloj. Profe, pero para lo que es de manecillas de reloj, ahí a uno, bueno, en la pregunta a uno le dicen o toca No, sacar. eso lo seleccionan ustedes, si lo quieren, si les gusta en la otra. Ustedes saben lo que son las manecillas del reloj. Ah, pues sí, claro, pero Ustedes nunca conocieron un reloj de manecillas, así que no hablen. sí, yo sí. Uy, profe, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo así No, que no soy tan que no joven. está en mi casa? ¿Ah? Nadie, todos ustedes nacieron y ya existían los relojes digitales. En mi pueblo no, perdón. Ah, bueno, el de las iglesias, está bien, pues el que está en las iglesias, en las torres de las iglesias. Sí. No, yo en mi casa tengo de manecillas. Sí. Y en la escuelita, sí, profe. Sí, A yo en mi uno le casa no tengo ni enseñan. uno, pero ni uno tengo aquí en mi casa. Bueno, no, eso lo elige el consumidor, digamos. Pero tiene que ser consistente, ¿no? O sea, si yo escojo este sentido, quiere decir que la corriente está circulando así, ¿sí? Y cuando llega acá, parte viene por aquí y parte sigue por acá. ¿Ok? Entonces ese es el sentido que me va a dar los signos de todas las caídas, de todas las diferencias de potencial que hay. De todas las diferencias de potencial que hay. Entonces, para la primera malla, A, B, C, D, A. Entonces, ¿qué signo, según este sentido, qué polaridad tiene esta batería? ¿Qué es positivo o negativo? ¿Qué diferencia potencial le damos? Si va de menos a más, ¿Positivo? si va de menos a más y el recorrido, ¿no? Este recorrido imaginario.
positivo. Sí, señor. Ya revisaron ahí en el libro. Ok, entonces, esta le hemos llamado SU2. Vamos a llamarla SU2. SU2. Y esta caída de potencial acá, si voy en este sentido, acá, en R, ¿cómo habíamos llamado a esta? R1, R2 y R3, ¿no? Si estoy recorriendo el circuito en este sentido, coincide con el sentido de la corriente. Sería negativa. Menos, ese voltaje sería corriente y 1 por R2. ¿De acuerdo? Esto viene por acá y ahora aquí. La corriente fluye así. La corriente, esta corriente I3 atraviesa la resistencia en esta dirección. Coincide con el camino que yo estoy escogiendo. Entonces es menos también, ¿no? Pero va a ser menos I3 por R3. Y eso es igual a 0. Esta es la malla 1. Malla 1. Esta. Ahora hago lo mismo con la malla 2. Vengo para acá y vengo para la malla 2. La malla 2 tengo que hacer voy a hacer este recorrido así. Es bueno que la corriente tiene este sentido. ¿Ok? Entonces, cuando estoy recorriendo entre B y E, ¿ok? Por aquí pasa I2, ¿verdad? I2 viene por acá. Entonces, bueno, empecemos con la batería. Empecemos con esta batería. Déjame mover esto un poquito para que vean la batería. Acá, esta batería. Yo estoy recorriendo el circuito acá. Y aquí estoy yendo de más a menos. Fíjense que es diferente acá, ¿no? Aquí iba de menos a más. Entonces, para esta batería sería menos, ¿no? Menos E1. ¿Sí o no? Empecemos por la batería. Bueno, no sé, porque quieren empezar. O sea, ¿cuál es esta batería es E1. La llamé E1. ¿Qué va aquí? ¿Un menos o un más? Estoy recorriendo el circuito en este sentido. Y estoy pasando de más a menos. Negativo. Negativo. Es que sí, por el cosito no se ve, perdón. Ajá, va de más a menos cuando yo hago el recorrido. Estoy pasando, yo vengo por aquí y estoy pasando de más a menos. Fíjense que es diferente a esta, porque aquí cuando voy pasando, voy de menos a más. Y en la R1, ¿cómo sería? Aquí sería corriente 2, ¿sí? Porque esta corriente es la que pasa por aquí, ¿no? Por R2, por R1, perdón. R1. Sí. ¿Qué signo pongo aquí? Más o menos. Positivo. Positivo. ¿Qué dicen? Aquí positivo. ¿Qué dice la convención ahí arriba? Para no ir para atrás. Fíjense, estoy recorriendo en esta dirección.
Esta dirección. ¿Qué dirección tiene la corriente aquí? Tiene esta dirección, ¿no? Ah, Va con la dirección. ¿Cómo así? Bueno, la corriente I2 es la misma que pasa por aquí. Esta es I2. Tiene esta. por la normal, sí, entonces sería positivo. Sería negativo, ¿no? Negativo. Que tiene la misma dirección, ¿no? Sí, va por la misma. Y aquí. Para R2 sería I sub 1 por R2. Pues tengo que hacer el recorrido completo. Y tengo que pasar por cada uno de los elementos. Ya pasé por aquí, ahora voy a pasar por este. Pero fíjense que el camino que yo escogí, la trayectoria, es contraria a la corriente, a la suposición de la corriente que tomé. A la flechita que pone, entonces sería positiva, ¿no? Positiva. Y ahora vengo para acá. Estoy pasando de más a menos. Sería menos. Menos. Sí, ¿no? Igual que acá, pasé de más a menos. Entonces esto sería menos SU2, ¿no? A esa la llamé SU2. Y esto igual a 0. A ver si lo hicimos bien. Vamos a ver si lo hicimos bien, muchachos. Estos serían los 10 voltios. De aquí, no, perdón, los 10 voltios de acá. De 2. Positivos. Positivos. Menos I sub 1 por R2, que es la de 6 ohmios. Sí. Y aquí menos también. Esta está bien. Vamos a ver la segunda rama. Aquí pusieron menos 4 por I2. Menos 4 es R1. Esta vez con el menos. Menos 4 por I2. La fuente de poder la pusieron como menos 14. Y esto es más 6 por I1. Que sería R2 por I1 menos, aquí está. Está bien. Está bien. Ahora sí que tenemos las ecuaciones algebraicas. Le vamos a sustituir los valores. No. Primero vamos a resolver el problema. ¿Qué nos piden? Nos piden las corrientes. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 3 ecuaciones, ¿no? Por aquí falta la otra. Aquí falta la otra ecuación, que es I1 más I2. I1 más I2 igual a I3. Tenemos 3 ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? 3, ¿no? I1, I2 y 3. Podemos resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ah, bueno, aquí está la ecuación, no la había visto. Aquí abajo. Esta. Sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Cuánto da? Vamos a ver cómo son ustedes calculando, que yo no los conozco. Resuelvan ese sistema, pero de manera algebraica, no me den el valor numérico. Me van a decir cuánto vale I sub 1, cuánto vale I sub 2 y cuánto vale I sub 3. La expresión matemática. No quiero el valor numérico todavía. Eso se podría hacer con una matriz. Mire, hay muchas maneras. Ustedes vieron en matemáticas de resolver ecuaciones lineales. Estos son un triste sistema de 3 tristes incógnitas. ¿O no? No es un triste sistema con 3 tristes incógnitas. 3 tristes ecuaciones. Perdón, 3 tristes ecuaciones y 3 tristes incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1, I2 y 3. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? Esta y esta. ¿Qué conocemos? Pues aquí nos dieron
Conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto y conocemos esto. A ver, muchachos, denme las soluciones. Resuelvan ahí, hagan sus cálculos mientras yo me tomo un cafecito. Pero no es que van a pasar una hora haciendo el cálculo, ¿no? El método que ustedes quieran, sustitución, por matrices, como ustedes quieran. Por sustitución, pues donde haya I3 ponen esta suma. Entonces les quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejan de esas dos. Como quieran, como quieran, como quieran. Listo. Bueno, a ver. Resuelvan, resuelvan, resuelvan. Les doy 5 minutos. ¿Listo o qué?
Se lo resuelvo ya, en 2 segundos. ¿Ah? Y ya. No, complicado, complicado. Nada, se los comió un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, miren. Fíjense. Esto es lo que ustedes deben haber hecho. Escriben la ecuación 1, escriben la ecuación 2, escriben la ecuación 3, ¿sí? Que creo que las escribí bien, y resuelven, y ya está. ¿Mm? ¿Vieron? Entonces, digamos, le podemos dar los valores numéricos si quieren. Fíjense, esto es la corriente 1. Voy a escribirlo aquí aparte. Esto es I1. I1 igual. Caramba. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los valores de R1? Ah, caramba. R1, ¿cuánto vale R1? Aquí llamamos R1, 4, ¿verdad? 4. R2, ¿cuál era? Que no me acuerdo. Que yo borré todo. R2 era esta, la de 6. R2 igual a 6. Corríjame si lo estoy haciendo con los valores que no es. Y R3, dijimos que era la de 2. Y los voltajes E1, dijimos que eran 10. Y E2, 14. R1, 4, R2, 6. Creo que ese fue el orden que yo tomé. Entonces, 24 sobre 11. ¿Cuánto es eso? 2,18. Ese es el valor de la corriente I1. Dos. Seguro me equivoqué metiendo un numerito. Porque dice que I2 vale... ¿dónde está? Menos 3. No, perdón, hizo 1. 2. Entonces me equivoqué aquí dando los valores numéricos. Pero como ustedes no me colaboran, yo había llamado a esto R1, R2 y R3. R1, 4, R2, 6 y R3, 2. Creo que sí, es que no escribí también, profe, perdón. Bueno, no importa. Bueno, en fin, no, les quería mostrar ahí. Este programa se llama Máxima. Es un programa de... Esto se llama un programa de manipulación simbólica.
porque bueno, permite calcular derivadas, integrales, Yo generalmente lo uso en otros cursos, con los cursos de física 2 no, porque, no sé, parece que como que no están muy dados a las cosas de computación, entonces prefiero no, pero se los menciono, se llama máxima, se llama así. Si lo quieren instalar en sus computadores y jugar con él, se llama máxima. Dios, detesto este lápiz. Maxima, porque está en inglés. Ahora lo quiero escribir. Así se llama. Y corre en Windows, en Linux, en Mac, en los teléfonos celulares, en fin. Ok. Maxima. Bueno, lo cierto es que lo que les quería mostrar era que se debe resolver el problema no así, sino de manera algebraica y después sustituir los valores numéricos. ¿Ok? Entonces, nunca hagan esto, por favor. En el examen no trabajen así. Que resuelvan, fíjense, resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas en letras es más fácil y hay menos probabilidad de equivocarse que si ustedes intentan resolver este sistema con números. Es que se van a equivocar. Van a poner, qué sé yo, en lugar de 6, donde va el 6 ponen un 2 y ahí ya se echó a perder todo. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero mostrar es que queda reducido el problema a un sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como ecuaciones. ¿Ok? Listo. Vale, profe. Ajá. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden resolver. ¿Cómo resolverían? Vamos a ver. Déjenme, les voy a poner en el tablero un circuito diferente y vamos a ver cómo lo resolvemos. Rapidito. No tan rápido como resolvieron el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Pero caramba. A ver, ya se los voy a poner en el tablero. Vamos para el tablero. Ya les comparto el tablero. Tablero. Aquí está. ¿Están viendo, no? Fíjense, me está diciendo que aquí en el libro, por lo general no asumen las resistencias internas de las baterías. Okay, aquí las estamos poniendo, pues. Esta es una FEM de 12 voltios, pero tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Y esta FEM de 40 voltios, de 4 voltios, tiene una resistencia interna de 1.
Y este punto lo ponemos a tierra. Okay. Fíjense que este negativo viene para acá, a tierra, los negativos. Y suponen, digamos, vamos a calcular las ecuaciones de Kirchhoff para estos. Aunque esto es fácil porque están todos en serie. No sé, este como está demasiado fácil, me parece. Porque ¿cuánto vale la corriente allí? La corriente es la misma para todos. Mm, No, como la corriente es diferente, ¿no? Sí, Solo, porque si, solo habría una incógnita. si están en serie. El voltaje sí sería distinto. Sí. Pero son tres dispositivos, tres elementos en serie. Están todos en serie. O sea, la corriente que pasa por la corriente que los atraviesa va a ser la misma corriente. Lo que yo no sé muy bien cuánto es porque como tengo dos baterías. Corriente no es más que corriente es voltaje sobre resistencias. Pero tengo dos baterías en serie allí. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? A ver, rapidito. Estamos suponiendo que la corriente circula así. En este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. A ver, ¿quién me dice? Ese problema es exactamente el que estaba en el libro, el que vimos hace rato. El que estaba... que se me hizo el libro. Exactamente ese. Lo que pasa es que aquí no le ponen la resistencia interna de la batería, pero es el mismo. Mira, la ecuación tiene que ser como esta. Como esta. La diferencia de voltaje de toda la malla tiene que ser igual a 0. Ya está. Así de sencillo. Entonces, ¿cuánto vale la corriente ahí? Lo único que tengo que ver es cómo... Si esto lo estoy recorriendo de menos a más y de más a menos, entonces una tiene el signo cambiado, ¿ves? O sea que rapidito. Se nos va el tiempo. Vamos a llamar a esto 1. Llamamos E1. Sí, vamos a llamar a esto E1. Y a esto le llamamos E2. A esto le vamos a llamar R1 chiquito, R1, y este R2 porque es la resistencia interna del... ¿Ok? Y R1 grande, R2 y R3 esto. Entonces, ¿cuánto vale la corriente?
Entonces va a ser E1 menos E2. Estoy recorriendo el circuito en esta dirección. ¿Ok? En esta dirección. Siempre tenemos que comenzar por una batería. Sí, empezamos por aquí, si quieren. Entonces, esta es de menos a más, E1 es positiva, y esta va de más a menos, es negativa, aquí las pongo. Y entre las resistencias son, vamos a poner las grandes primero, R1, R2 más R3. R1 más R2 más R3, y después las chiquitas más R1, si quieren, más R1 más R2. Así, ¿no? Porque corrientes, voltajes sobre resistencia. Tengo una sola malla. Ese es el caso más sencillo. ¿Ok? Y ahora sí, le metemos los valores numéricos. ¿Cuánto da eso? Rápido. Isofacto. Voy, esperen. ¿Cómo que? Espere. Un medio, creo. Un medio, 0,5. Ya, eso sí se llama calcular rápido. ¿Sí? Lo que no sabemos es la diferencia de potencial en cada elemento. ¿No? ¿Cuánto vale la diferencia potencial entre E y A? Por ejemplo. Ese es el cálculo, profe, no da un medio. Da 0,68. Esta, Sí, la señor. corriente. Pues según yo, a mí me da eso. 12 menos 12 menos 4. 8 entre 10, 11, 12. 10 entre 10, perdón, 8 entre 16. 11 entre 16 da 0,68. ¿Por qué 11? Si es 12 menos Y si 4. da 0,5. 12 menos 4. Ah, yo metí mal. Esperen. Ah, Sí, es que No, sí está bien. se me pasó un mal dígito, perdón. Sí, da un 0,5. Perdón. bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cómo son las diferencias de potencial? Las caídas de potencial. En la caída potencial entre este punto y entre este punto, si escogemos esta dirección, o si hemos dicho, si yo le pregunto cuánto vale el potencial en A, ¿cómo lo Profe, la podríamos calcular? resistencia interna ahí sería el 1. Aquí es 1, sí. R1 vale 1. Entonces sería, la diferencia de voltaje sería 12 menos La lo cor- que acabamos de encontrar por 1. ¿Pero con qué signo? Positivo, no sé. Según este sentido, estoy yendo de menos a más, de menos a más. Entonces, Era positivo. positivo. Sí, estamos yendo de menos a más. O sea, Sería. a ver. La corriente que está circulando por aquí es esta misma que acabé de calcular. Sí, sí. mm, Entonces, por la resistencia R1, la corriente y la trayectoria que yo calculé tienen el mismo sentido.
¿sí? Entonces es menos, I por R1, ¿no? ¿O no? Estamos en la resistencia interna de la batería. Ah, resistencia, sí, perdón, creí que estaba hablando de la batería. No, vale. Este, ajá, ¿y cuánto? ¿Y este más E1 o menos E1? Más o menos. Estoy yendo de menos a más, según este sentido que escogí. Es positivo. Positivo. Ajá. Y ya, esa es la diferencia de voltaje entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 11,5. Esto sería un medio más R1, que es 1, y más E1, que vale 12. Eso da, ¿cuánto? 11,5. 11,5. Ustedes hacen, ok. ¿Cuál es la diferencia potencial acá? Si yo pongo aquí, sí, cuando digo la diferencia potencial es como si yo pusiese un multímetro aquí. Pongo el negativo del multímetro, ¿sí? En este punto, y el positivo del multímetro lo pongo acá. Si pongo el positivo del multímetro acá, mido 11,5 voltios. Si lo pongo acá, ¿cuánto voy a medir? En B. En B. Que como este está potencial cero, conectado a tierra. Rápido, muchachos, porque se nos va el tiempo. Sería este potencial, ¿ok? Y esto sería I por R1. El potencial aquí vale I por R1, pero con más o con menos. Aquí va más o menos, según el dibujo. Sería, si es de B a C, es menos, ¿no? ¿Perdón? Menos. Menos, porque el sentido que estoy escogiendo coincide con el de la corriente que atraviesa la resistencia. Entonces aquí es menos. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuánto da eso? Rápido. 11. 11 otra vez. 11, sí. O sea, ya va. Si aquí ponemos 11 y le Es que restamos, solamente se le está quitando a 0,5. R1 vale 5 ohmios. No, es la grande. Da 9, ¿no? La 9. 9 voltios. Muy bien. ¿Sí? Ahora voy a poner el multímetro aquí, en este punto. Vean la física de la cosa, este ejercicio es bonito porque no nos estamos aprendiendo de memoria las reglas esas, sino tiene una lógica, digamos. Si este punto está a 0 voltios, entonces, ¿qué pasa cuando pongo el multímetro aquí? Nada. ¿Cuánto mido? Pues la corriente que está pasando por ahí, por la caída de voltaje que hay acá, que fue lo que hice en el primer cálculo. Lo que pasa es que aquí hay una resistencia interna, entonces, bueno, ya. Esta batería no está mandando 12 voltios, sino 11,5. Y en este punto B, la caída de tensión es 9 voltios. La pregunta es, ¿cuánto vale aquí? En C. Rápido. Pues en C
tiene que ser la caída de tensión en B, ¿sí? Ok, más este voltaje que hay acá. Este voltaje es I por R2, ok, I por R2. La pregunta ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Cuánto da eso? De una. 6.5. 6.5. 6.5. Sí. Muy bien. Ahora voy a poner el multímetro aquí. En D. Lo voy a poner aquí, la puntica. Ustedes saben, ¿no? El multímetro, medidor de voltaje, tiene dos cablecitos. Uno lo pongo a tierra y con el otro voy marcando aquí y aquí. Entonces ahora en D. ¿Qué voltaje hay en D? Pues el voltaje que hay en C, hasta C. ¿Ok? ¿Qué más? Estoy haciendo el camino de más a menos. Entonces, aquí hay un voltaje que es G2, una FEM que es G2. La pregunta es, ¿con menos o con más? Menos. Menos. Si es de C a D, sería menos. Muy bien. Fíjese que tiene que ser contrario a esta porque esta la puse más. Se dan cuenta que hay que ser consistente con la notación, con el sentido. ¿Sí? Por eso la reglita, pues es medio mnemotécnica, pero... Entonces, y la caída de tensión aquí, ¿cuánto vale? Vale R2 por I. I por R2 interna. Pero aquí va más o menos. Más. Menos. Más. Menos. Menos porque la corriente está fluyendo así y yo estoy recorriendo el sentido, el circuito en ese sentido. Entonces tiene la misma dirección. Entonces menos. ¿Cuántos voltios es eso? Rápido. 2. 2. 2.0 voltios. ¿Ok? ¿Y qué pasa si pongo la punta del multímetro aquí? ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Cero. Cero. ¿Sí? Porque es el voltaje en D. ¿Ok? El voltaje en D. Si ustedes lo calculamos, fíjense, el voltaje en D, para que vean que no queda cero porque el, el profe dijo que daba cero, si te mostrar que daba cero. Aquí, D. ¿Sí? Que es el voltaje acá. ¿De acuerdo? Ahora la corriente está atravesando R3 en esta dirección, en la misma dirección con el cual yo estoy así, recorriendo el circuito. Entonces sería I por R3. Más o menos. Aquí. ¿Cómo era? Menos. Menos, ¿no? Porque la corriente... Va yo- desde ahí. Ajá, entonces aquí es menos. Bueno, ¿cuánto da eso? 2 menos 0. 0 voltios. ¿Ves? 0 voltios. Tenía que dar 0 voltios, no podía ser de otra manera. ¿Ok? Por eso, la ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes de una malla es igual a 0. Ahí está demostrado paso por paso. Que es un ejemplito. ¿Ok? Bien, que sí es 0. Que no fue que se le ocurrió poner a Kirchhoff. Se le ocurrió que tenía que ser 0.
Esto tiene que ver porque hay una razón física, ¿no? Para esto. Y es que la razón física, vamos a verla, porque como este es un curso de física y no de resolución de matrices, la razón física es que el campo eléctrico ahí adentro, cuando ustedes se acuerdan de esta expresión, de este cálculo, em, el campo eléctrico por, por una integral de camino, ¿ok? Con un menos aquí, eso era igual a la diferencia de potencial. ¿Ok? Que es lo que se suele escribir como delta B. B sub B menos B sub A. ¿Ok? Pero si, como esto es una fuerza conservativa, los campos eléctricos son fuerzas conservativas, entonces la integral de camino por una trayectoria cerrada, ¿ok? Es igual a 0. ¿Ok? Eso significa que este delta B, que no es más que la integral, que es B sub B menos B sub A, que no es más que menos la integral a B. Ese, ¿ok? Vale 0. Esa es la segunda ley esa es la ley de Kirchhoff de los nodos. Estoy calculando la diferencia de potencial aquí en este circuito, en este camino cerrado. ¿Ok? Se hace 0. Esta es la razón física. Sí. Y la otra es trivial, porque la otra es carga que entra en un circuito, pues tiene que ser igual a las cargas que salen. Si aquí entra I, esto va a ser I1, I2, I3, entonces I va a ser igual a I1 más I2 más I3. Eso es más o menos clara. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Clarificador o no es clarificador? La revelación. ¿Ah? Sí, señor, muy... Bueno, mañana hacemos uno más complicado. Que no digan. ¿Vale? Sí, porque ya que hora es. Uy, sí, tengo que... Ya cerrar acá. faltan 8. Sí. ¿Vieron cómo se aplica la ley de Kirchhoff de las mallas, no? No hay nada oculto. Nada oculto. Lo que tienen que ser son respetuosos de la convención. ¿Ok? Y la convención es eso. Si uno escoge, si uno supone un valor de la corriente en una dirección como positiva, entonces recorremos el circuito. Lo podemos recorrer en este sentido o en este sentido, como querramos. ¿Sí? Escogemos uno, obviamente, no podemos escoger los dos. Entonces, si escogemos este sentido para recorrer elemento por elemento, aplicamos la reglita. Que si la corriente que atraviesa la resistencia y el sentido con el que yo estoy atravesando el circuito coinciden, entonces un menos el voltaje acá. Y así voy por la vida. Y con la batería, pues la convención. Agarren ese cuadrito del libro, y enmárquenlo y lo ponen ahí en la pared. Listo. El cuadrito del libro con la convención esa del... Esta. ¿Dónde está? Esta. Esta que está aquí. Lo imprimen y lo ponen ahí en la habitación y lo miran todas las noches. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, que se lo aprenden de memoria. No, mentira, no se aprenden nada de memoria. Pero dos consejos. Uno, no hagan esto. Y sí, hagan esto. Vale, nos vemos mañana.
Bueno, profe, nos vemos. Chao, 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 chao. chao, chao, chao.